Estamos muy contentos de regresar a ustedes a través de La No Guía. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a dejar un poquito a un lado todos los temas médicos que generalmente tocamos y hoy vamos a hablar de algo hermoso que es crianza y específicamente vamos a hablar de Los Terribles 2. Y pues bueno, para poder platicar acerca de esto, invitamos a alguien, a el licenciado Samuel Urbano, que es psicólogo clínico, que es papá de 3 niños, 2 de ellos en edad preescolar y un adolescente, que nos va a acompañar. Y pues bueno, este tema creo que es muy bonito porque tanto Samuel como Keila tienen experiencia en el tema y pues Samuel con todo este contexto de la psicología nos va a ayudar para poder pues estar un poquito más claros con todas esas cuestiones que llegan cuando enfrentamos algo como Los Terribles 2. Y pues bueno, Keila, bienvenida, Samuel, bienvenido, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación. Súper aquí con ustedes. Ay, excelente. Y pues bueno, vamos a empezar para de una vez entrar en el tema. ¿Qué son Los Terribles 2? Ay, una etapa caóticamente hermosa. Bueno, algunas veces. Como mamá, la vi como una etapa mi primera hija que no conocía absolutamente nada de crisis porque no sabes por qué está actuando de esa manera. Y bueno, también algunas veces nos predisponemos como papás, ¿no? O sea, es así como que estás platicando con alguien y ¿qué edad tiene tu hija? No, pues año 8 meses o año 10 meses, no sé. Y ya va a entrar a los 2, aguas, ¿sí? Entonces también como papá, y si eres primerizo, te quedas así como que, ¿qué pasa a los dos? ¿Empiezan a volar? ¿Qué hacen? ¿Qué les pasa? No sabes bien qué onda. Ya cuando tienes más de uno, ya dices, bueno, van a haber unas situaciones que me saquen de onda tal vez, pero pues todo bien, todo chido. Tú, Sam, ¿cómo te fue con Los Terribles 2? Mira, a mí me pasó algo bien curioso porque es justamente esa etapa donde están buscando la libertad, pero dependen de ti. Entonces es, dame, yo quiero comer solo, pero la ropa sabes que va a quedar como ropa de trabajo de cualquier persona, ¿no? Entonces todo batido, todo ensuciado y justamente como tú decías, el primerizo no quiero que se manche, no quiero que se lastime, no quiero que corra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bastante complicado porque pues tú quieres que haga algo como tú esperas que suceda, pero él ya a esta edad pues empieza a mostrar quién es y a mostrar su voluntad. En ese estira y afloje, pues de repente sí cuesta un poquito porque algunos somos bien pacientes, pero otros somos bien desesperados como adultos y nos ponen a prueba. O sea, realmente, en mi caso sí ha sido bastante desafiante, la verdad. Y es que a esa edad todavía no saben muchas emociones. Bueno, eso ya lo entiendes, yo creo que cuando ya avanzaste un poco con ellos, pero no entienden muchas de las emociones. Entonces, si como adultos nos cuesta entender nuestras propias emociones, o sea, ¿cómo le vas a exigir a un niño que acaba de iniciar su vida, o sea, 2 años, y aprenda a diferenciar por qué le quitaste esa manzana que se le cayó en la tierra? O sea, no logra entender esas frustraciones a veces, y el único lenguaje en el que van a reaccionar es agresividad probablemente, o un berrinche, o se pone a llorar de la nada en la tienda. Entonces no logran comprender emociones y nosotros como adultos tampoco logramos comprender lo que ellos están pasando, y ahí es donde viene el choque, ¿no? El choque de quién va a ganar esa contienda. Acabas de decir algo interesante porque en eso estamos, en el quién gana qué, ¿me explico? O sea, yo quiero hacer como adulto, yo quiero que mi hijo haga esto porque creo que es lo mejor, porque no se va a lastimar, porque lo que tú quieras, ¿no? Pero el niño quiere hacerlo por la voluntad o por el deseo, porque le gustó. Imagínate, de repente, no sé si han visto fotografías así, ¿no? Pero el niño está llorando porque le quitaron la pastilla del baño, ¿no? La que va ahí dentro del tanque de agua. Y él quería morderla. Para el niño es, ¿por qué no puedo si está ahí? Y huele rico, ¿no? Huele rico, se ve bonita, porque generalmente es brillante. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué, papá? ¿Por qué no puedo? No sé si a Sam le tocó, pero a mí me tocó cacharlas a una de las dos, justamente con esas pastillas que se pegan así como gel, con los dedos así metidos, y me di cuenta porque fui al baño
Y cuando veo como unas marcas en la pastilla y dije, algo anda mal por acá. Voy a buscar obviamente a esa personita y la encuentro escondida en una esquina viéndose los dos, así como que esto es fabuloso, o sea, ¿por qué nadie me había dicho que en la taza hay un tesoro? Entonces, obviamente también hubo un choque por ahí de discutir por qué no se debe de hacer. Pero ¿saben que es bien interesante? Que todo esto tiene una razón biológica, empezando desde ahí. O sea, esos terribles dos no son al azar, sino que tienen que ver con todos estos temas de maduración neuronal, porque justo en esa etapa es cuando se están terminando de desarrollar, de cierta forma, las neuronas y de organizar las neuronas para su función. Entonces, digamos que es cuando esas áreas del cerebro que antes estaban dedicadas como a otra cosa, véase como sobrevivir, ahora ya tienen una función específica y entonces como ya las necesidades básicas están suplidas, ya empiezan a desarrollar cosas que tienen que ver con conducta, que tienen que ver con toma de decisiones, que tienen que ver, por ejemplo, lo que mencionaba ahorita Sam, el desafío, o sea, poder imponer y decir, no, mi voluntad es esta, y todo esto tiene que ver con cómo el cerebro ya está organizado para, digámoslo de cierta forma, para enfrentar el mundo, pero en su inmadurez no reconocen o no distinguen que hay muchas cosas que tienen riesgos, etcétera. Y luego una de las primeras palabras que aprenden a decir es no. Entonces tú le dices, quítate eso de la boca y no. Y ya empieza el no y no lo sacas de ese no. Pero tengo una pregunta, Sam, Jensi, ¿es justo a los 2 años o puede ser que esta respuesta misma del niño o de la niña se presente meses antes o se presente meses después? Es alrededor de los 2 años, o sea, puede ser tal vez meses antes, meses después. En cuestión de, fíjate, cuando hablamos de desarrollo y de desarrollo infantil, pues hay varias cosas que ya hemos mencionado: el desarrollo motor, el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, o sea, todas esas áreas van creciendo y no tienen como un punto o sea, no es un punto que dices, exactamente a los 24 meses el niño se va a poner terrible. No, claro. No es así. Es alrededor de esa edad, que es cuando biológicamente, ya dijimos, empieza toda esta organización de la cabecita, van a ir surgiendo esos temas y esas conductas. Pero hay que recordar eso, es porque ya el cerebro se está preparando para cambiar su visión del mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces, no tiene que ser estrictamente a los 24 meses, posiblemente en algunos niños sea un poquito antes y en otros niños sea un poquito después. Y aquí es muy interesante que yo he escuchado papás que dicen, es que es como tener un adolescente en casa, pero chiquito, que es así, que es desafiante, que es terco. Sam no me dejará mentir, esta es una etapa pues muy, muy importante, porque es cuando como papás creo que tienen la oportunidad de ir reconociendo un poquito más la personalidad del niño e ir moldeando la personalidad del niño sin pues tampoco pues una inhibición completa, ¿no? De quién es el niño. Sí, claro, justamente eso. Le conocen como la adolescencia, porque tienes al adolescente en su máxima expresión, pero en un cuerpo de 2 años, o sea, en un paquetito así mini, donde se te complica negociar porque no existe el lenguaje, porque no existe la maduración, porque no existe el conocimiento de las emociones. Con un adolescente es diferente, ¿no? O sea, ya tiene experiencia, ya tiene un lenguaje amplio, ya puedes negociar en otros términos, pero con una personita de 2 años, ¿cómo negocias, no? Y ahí es el desafío, el poder tú bajar lo complicado a un lenguaje donde los dos puedan entender y el niño pueda saber que lo que está haciendo no es lo correcto o que necesita hacer lo correcto. ¿Cómo podemos, como papás, bueno, yo todavía no soy mamá, pero a los papás que nos escuchan, cómo enfrentar, ahora sí, ¿qué tips nos podrían dar ustedes como papás, Sam como psicólogo, de cómo abordar a los niños a esta edad y cómo enfrentar situaciones como, por ejemplo, un berrinche? Porque seguramente a todos nos ha tocado ver en la tienda a un niño que está pataleando en el piso porque quiere un dulce y porque mamá o papá dijeron que no. ¿De qué manera puedo ayudarle a mi niño para que esa situación se resuelva? Hay algo importante. Muchas veces nos pasa y que veíamos eso en el súper, de que, ay, si fuera mi hijo, yo haría tal o cual cosa y le diría tal o cual cosa, pero no es cierto. Ya cuando te toca vivirlo, cada situación, cada momento es completamente diferente y tienes que tener el tacto y el saber aprender a conocer a tu hijo y conocerte tú. Yo creo que eso sería lo primero, conocerte tú y reconocer tus emociones. Como papá, para poder tú tener una buena relación con tu niño, ya sea adolescente, ya sean 2 años, etcétera, necesitas conocerte tú primero.
primero, tus emociones, para entonces saber qué te pone de malas y qué te pone de buenas, tú como adulto. Y ya después de eso, entonces ya te conociste, ya sabes qué te pone de bien, de buenas y de malas. Ahora sí lo puedes ver en tu niño. Y ahí puedes empezar, apenas ahí puedes empezar a negociar. Y fíjate que hay algo interesante, porque una vez que empezamos a crear rutinas desde casa, le vamos indicando al niño a saber en qué momento sí y en qué momento no. Esa sería una de las primeras cosas. Platicar, o sea, conocer al niño, saber por qué actúa a veces de esa manera, porque sí, puede ser que mi hija mayor no hacía eso con un dulce, pero hacía eso tal vez con un juguito o con una muñeca. Es una plática, o sea, tienes que hablar con el niño muchas veces, aunque no te entienda, como si te entendiera. Entonces, en cortas palabras, tampoco es como que chorearlo y marearlo, explicarle, mira, mi vida, vamos a ir a tal lugar. Yo anhelo que tú te lleves un juguetito y este juguetito te va a acompañar en todo el camino y este juguetito tú lo vas a cuidar y lo vas a traer de regreso. Pero eso implica que como vas a estar cuidando ese juguetito, no puedes andar agarrando otras cosas, digamos, en la tienda de que vayas a tirar algo. O sabes algo, aquí en la casa cuando regresemos te voy a preparar tal cosa. Entonces no vamos a comprar ninguna otra cosa más que la que llevamos en la lista de súper. O sabes algo, tú me vas a ayudar a escoger el mejor arroz. O sea, darle algunas tareitas que el niño o la niña se sienta validado e involucrado y se sienta y sean acorde a su edad. Si vas en el carro y ya lo vas regañando y lo vas predisponiendo de que es que siempre tú pides cosas y esta vez no te voy a dar nada, pues el niño también ya se empieza a enardecer, ¿no? Se empieza a ir ya con una predisposición y llegan al súper y obviamente el niño ve dulces y ve colores y ve jugos y lo ve lo que quiera y la reacción del niño va a ser responder y reaccionar a la manera que tú ibas en el carro ya predisponiéndolo. Tú ya le ibas diciendo en el carro que siempre hace tal cosa o se pone a llorar o se hace del baño en la tienda, cosas de ese tipo. Entonces obviamente llega el niño y dice, ¿sabes qué? Mi mamá espera que yo me haga del baño porque me dijo siempre me hago del baño, o mi mamá espera que yo me ponga a llorar, entonces me voy a poner a llorar. Entonces sí es como que complicado y muchas veces a la mera hora se nos olvida. Bueno, a mí como mamá se me olvida que ya sé lo que se supone que debo de hacer antes, durante y después de esas situaciones caóticas. En el momento se me olvidan, pero sí es bueno como que estarlas recordando y trabajarlas aquí desde casa para que cuando sea el momento de salir no nos agarre como que en shock el momento de que el niño se tire a hacer un berrinche. Y fíjate que con eso hay dos cosas, porque a nosotros como papá nos da mucha pena que el niño se esté tirando y que esté escuchando media tienda que no le vamos a comprar galletas. Y lo que nos preocupa es el qué dirán. Ay, ¿qué van a decir de ese padre tan desconsiderado que no le puede comprar unas galletitas al niño, ¿no? Y no falta la persona que amablemente y con muy buena intención se acerque y en la fila le regale la galletita o le regale el chiclito, el chocolate, lo que tú. Pero lo complicado de esto es, como decía justamente Kay, la oportunidad de hablar con él previamente y de darle toda esa explicación. Me sucede ahora, salimos a dar la vuelta en el carro, pues la única manera en cómo podemos estar haciéndolo, y llegando a casa, ¿y cómo me porté en el camino? Porque esperan esa validación, como decía Kay, de qué fue lo que habíamos hablado previamente, su comportamiento durante el trayecto, y ya que regreso a casa, papá, mamá, dime cómo me porté. Quiero saber si mi conducta fue adecuada y si no, bueno, necesito mejorar. Pero en esa parte, y te estoy hablando de mi niña de 5 años, en esa parte ya le ayuda al niño de 3, que estamos en esta etapa, de poder también ir manejando, porque sabe que regresando a casa puede haber palomitas o puede estar un ratito en la tablet y ver la película con nosotros juntos, etcétera, etcétera. En esa parte estamos ese respaldo o ese moldeamiento también de parte de la hermanita mayor. Y otra de las cosas es, cuando está así, nada más abrazarlo, especialmente a Sammy, ¿no? Que es el más pequeño, abrazarlo y apretarlo y ay, se quiere, pero ya después cede. No sé tú, Sam, ¿cómo atendiste las diferentes maneras de cada niño? Digamos, a Priscila igual, con Priscila es abrazarla, cobijarla y darle amor hasta que se le pasa, pero con Isabel era diferente. Entonces, sí la abrazaba un ratito y esperaba que ella en sus pocas palabras se expresara y me dijera por qué estaba actuando de esa manera o por qué estaba enojada. Y también a mí me servía porque muchas veces no estás como que con la paciencia completa para atenderla de esa manera. Y supongo que si también te pasó, Sam, en algún lugar público, como mencionaste, es la vergüenza de que qué va a decir la gente, qué van a decir de mí, que soy una mala madre, que reacciono de manera mal. Entonces tiendes a humillar al niño, de que deja de estar llorando, o avergonzarlo frente a todos, de que te la pasas llorando y cosas de ese tipo. Entonces el niño también reacciona mal. Entonces es como que una cadena
de sucesos desafortunados. Con Isabel, te digo, era diferente, era esperar como que ella me vomitara todo lo que estaba molesta y qué era lo que quería y abrazarla. O sea, a veces en las que no se podía solucionar, pero simplemente, mira, te escucho, te abrazo, intento comprender lo que tú estás sintiendo, pero tampoco puedo hacer mucho. Hay cosas que no puedo solucionar porque hacen berrinche muchas veces o actúan de esa manera por cosas que no puedes controlar. Por ejemplo, se enoja, ¿qué te digo? Porque hay una estatua que no le gusta. Y pues mamá no puede hacer nada o papá no puede hacer nada. Esas son la clase de cosas por las que los niños a esa edad se enojan, o sea, por cosas a veces que se salen totalmente de las manos de los papás. Pero es muy importante, dentro de todo lo que han mencionado hasta ahorita, recordar que esta edad es donde vamos a empezar a dar herramientas para que los niños aprendan a gestionar sus emociones. Eso es muy, muy importante. Es la edad donde, como ya dijimos, coincide también con un mayor desarrollo del lenguaje. Antes de los 24 meses los niños ya empezaron a hablar, ya dicen algunas palabras, pero a partir de los 24 meses, ya de los 2 años, ya van a empezar a hacer frases, a hablar de repente con un poquito más de soltura, a utilizar más palabras, o sea, eso coincide también con su desarrollo. Entonces es el momento para que los niños aprendan a ponerle nombre a las emociones también, a decir estoy triste, estoy enojado, estoy feliz, estoy molesto, etcétera, ¿no? Entonces es una oportunidad bien bonita, pero bien difícil, supongo, como para dar esas herramientas y que con el paso del tiempo, pues se salga de esos terribles dos. Y algo importante que me gustaría compartir con las personas que nos escuchan es recordar que esa etapa va a suceder, o sea, va a pasar. Y muchas veces, ay, es que mi niño, o sea, tiene un carácter horrible y cosas así enfrente del niño, cuando sencillamente son un mar de confusión porque están sintiendo cosas que no habían sentido antes y que no saben cómo enfrentarlas. Entonces ahí es donde mamá y papá tienen la oportunidad de, con mucha paciencia, como dijo Kay, de entrar y ayudar a que el niño empiece a como resolver esos conflictos que muchas veces son conflictos pues de él, o sea, no, por ejemplo, la estatua que le molesta, o sea, ahí la cosa está difícil porque nadie puede hacer nada al respecto. Pero sí es importante saber que esa etapa va a suceder y no es porque tu niño sea el peor niño del mundo, es porque tu niño está aprendiendo y está desarrollando su personalidad y está madurando, ¿no? Es una parte de maduración, como la adolescencia, que todos pasamos por eso, todos hicimos berrinches también en la adolescencia, etcétera. Y está súper padre, ¿no? Está súper padre saber que tenemos niños que pueden expresar, o sea, que a su manera, pero están empezando a expresar. Y también como papás, nos toca, y Samuel no me va a dejar mentir, nos toca identificar, porque, por ejemplo, así como dijiste ahorita, Jensi, un niño de 2 años ya empieza a decirte qué le gusta y qué no le gusta. Puede ser que no le guste el brócoli, pero le encanta la calabaza. Entonces tú como mamá, o ves cómo le metes, y como papá ves cómo le metes el brócoli en la comida para que la coma, o lo omites y le sustituyes por otra cosa que le gusta. También nos toca a nosotros como papá no provocarlos. O sea, ¿por qué vas a estar jugando ahí al valiente cuando puedes evitar o bordear un poco la situación y ayudar al niño a comprender toda esa tormenta de emociones que está experimentando? Una de las cosas, por ejemplo, estamos acostados, Samito y yo, en cama, jugando, lo que sea, y de repente me agarra la frente, ¿no? Y me dice, enojado, feliz, enojado, feliz. Y luego me agarra, triste. Entonces, esto es una manera en cómo él está viendo las emociones a través del rostro, pero también las está aprendiendo y está sabiendo en qué momento y por qué razón merezco estar triste, merezco estar enojado, merezco estar contento. Y me voy, y él mismo se va dando cuenta porque justamente pues estamos en esa etapa donde pues la voluntad de Samito es tremenda y quiere hacerlo, y de repente se junta con la Meli y ahí están los dos tratando de llegar a ese acuerdo, y uno como papá tiene que intervenir, como mamá tiene que intervenir y decir, a ver, vamos a poner las cosas en claro, cada quien con lo suyo, pero en ese negociar, muchas de las veces, pues la mayor no tiene la razón, ¿no? La tiene el menor, y es interesante porque, como decía Kay, cuando se empieza a expresar, empieza a hablar de lo que está sintiendo y por qué razón se está comportando así, pues caes en cuenta que a lo mejor eres tú el que está haciendo mal el juicio, ¿no? O sea, tú estás haciendo mal el juicio, lo estás pensando demasiado como adulto y no estás viendo el panorama completo y estás cometiendo muchos errores. Y ahí es importante también que los papás tengan como la sensibilidad de reconocer cuando están en un error. Creo que nuestra generación de repente creció con un modelo de padres donde no se admitía mucho el error y donde tal vez le teníamos mucho miedo al error, cuando el error es algo pues
natural en el ser humano, o sea, se va a dar, y la cosa es cómo vamos a enfrentar el error. Y muy probablemente en un niño de 2 años va a suceder que van a cometer errores, y algunos pueden ser tan graves como sí comerse una pastilla del baño. Una vez me tocó un paciente, ahorita recordando, precisamente en ese grupo de edad, creo que ya lo había mencionado alguna vez, que lo llevaron porque se había comido algo, de que es que se metió algo a la boca, no sabemos qué, pero pues queremos ver qué fue. Le tomamos una radiografía y resulta que el niño no se había comido una cosa, se había comido muchas, y quién sabe, o sea, tenía una juguetería dentro de él. O sea, y es eso, o sea, el niño lo va a hacer, el niño va a experimentar el mundo y lo va a buscar, pero como papás, como cuidadores, como abuelitos, tíos, tenemos que ir como, a ver, esto no se come, ¿no? O sea, y no hay vuelta de hoja, ¿no? Y era precisamente en esa edad, y en esa edad es donde hacen cosas muy valientes, porque tampoco miden riesgos, ¿no? Tampoco es algo que se les dé a esa edad, pero sí, es bien importante que como familia, o sea, como todo el entorno del niño, sepa que esa etapa es una oportunidad. O sea, yo creo que eso es lo importante, que lo veamos más como una oportunidad que como una amenaza, ¿no? De que, ya, los terribles dos, no. Los terribles dos que pueden no ser tan terribles. Y maravillosos, ¿no? Sí, maravillosos. Es que a esa edad ya empiezan a ser más independientes, o sea, hay que aprovechar, porque a esa edad ya el niño empieza a avisar para ir al baño, o ya está intentando hacer cosas así, ya lo puedes poner a escoger tal vez la ropa que le guste, a doblar cositas de su ropa para meter en los cajones. Entonces, involucrarlo en ese tipo de tareas que probablemente como papá y como mamá digas, es que me va a poner a trabajar doble. Sí, señor, nos va a poner a trabajar doble durante esa etapa, pero piénsalo a futuro, es un proyecto a futuro. En 1 año, 2 años, el niño o la niña se va a sentir a gusto haciéndola porque no es una imposición, sino que es una actividad que hacía con papá, con mamá o con abuelita, no sé, y era divertida cuando era pequeña, entonces se sentía involucrado, se sentía que era un juego y más adelante lo va a hacer con gusto y solito te va a ayudar a doblar la ropa. Entonces, es un trabajo. Al principio sí es una friega, pero hay que pensarlo que el niño va a crecer, la niña va a crecer, entonces hay que aprovechar. Y otra cosa que puede surgir en este momento es que va a haber cambio de hábitos en relación, por ejemplo, el sueño. No sé a ustedes cómo les fue, o sea, porque tal vez ya se va a querer dormir más tarde y ya va a querer convivir un poquito más con los adultos a esa hora que antes estaba dormidito, porque realmente sí van a disminuir como sus necesidades de sueño, pero aún así no es una regla, o sea, no todos los niños van a decir, ¿sabes qué? Ya, voy a dejar de dormir las horas que dormía, etcétera. ¿Cómo les fue a ustedes con ese tema, con el tema del sueño? En el caso mío, todavía sigue necesitando la siesta. Llegan las 3, 4 de la tarde y dice, papá, no me voy a dormir, ¿verdad? Pero ese no me voy a dormir es, papá, tengo sueño, abrázame, mamá, abrázame y tenme ahí, ¿no? Seguramente voy a dormir. Tenemos una historia familiar que nos decían, vamos a jugar a ver quién se duerme primero, ¿no? ¿Quién cierra los ojos? Y caíamos, ¿no? Bueno, yo caía más que Kay, pero... Sí, yo le estoy pagando ahorita, Sam, así que... pero... Ay, perdón, no lo hemos dicho, pero Keila y Sam son hermanos, entonces... Por eso notan mucha confianza y etcétera. Sí, entonces ese pedir, ese decir, no me voy a dormir, ¿verdad? Es así como que tengo sueño, o sea, dame ese descanso. Y en cambio la mayorcita de 5, pues definitivamente no, o sea, ella puede llegar 8, 9 de la noche sin problema, pero ya a esa hora, cae como tronco y hasta el día siguiente. Alrededor de esa edad, los niños siguen necesitando siesta, pero se resisten porque ya son grandes. Puede ser que solamente una al día, pero sí la necesitan y sus horas de sueño deben de ser más alrededor de 12, 14 horas. Bueno, no de siesta, pues, o sea, de sueño. pero la necesitan, pero es como que no, soy niño grande, no me quiero dormir, pero terminan rindiéndose, así como... Yo creo que la siesta de 14 horas la necesitamos nosotros los papás de repente. Ay, qué rico, sí, por favor. O sea, a mí mostró la diferencia entre su niño menor, la niña en medio, y que también tiene un adolescente que le encanta dormir, ¿verdad, Sam? Siempre hemos hablado con eso. Entonces, como que hay un equilibrio en cuanto al sueño en su casa. En mi caso, Isabel disfrutaba dormir, o sea, ella disfruta mucho dormir en la noche y se duerme temprano y duerme súper bien. Y en las siestas cuando era pequeña, bueno, más pequeña que ahora, las hacía sin problema. A veces llegaba de la escuela, cuando ya empezó a ir, y llegaba y era directo a la cama. Comía, jugaba otro rato y se volvía a echar otra siesta, jugaba, a dormir otra vez. Entonces,
como que eso la ayudó mucho, porque ella es así, ella disfruta dormir, pero en cambio la segunda no, o sea, todo lo contrario. Yo creo que anhelaba estar en esos momentos de actividad con su hermana o qué sé yo, y la verdad las siestas las hizo muy poco, tal vez hasta el año y un poquito más, pero a partir de eso no quería dormir para nada. Eso sí, en la noche caía rendida desde las 7, ya estaba pero bien paleta, porque estaba muy cansada, como que todas se las acumulaba para la noche. Yo sé que necesita dormir en el día, pero no puede dormir, o sea, no quiere dormir. Pero el hecho de que en la noche, o sea, tú misma dijiste, tal vez no hace siesta porque está activa, llega su hermanita de la escuela, etcétera, pero el hecho de que en la noche se duerma temprano y duerma hasta el otro día, pues ya cubre las horas que necesita de sueño. Eso es muy importante. Pero algo ahí que hay que recordar es las rutinas que mencionaba Sam al principio. Si desde muy pequeñitos tenemos rutinas, esas rutinas también a esta edad, que es una edad pues un poquito más difícil, van a permitir que el niño también tenga como que ese entorno de seguridad y pues de cierta forma se va a seguir apegando a esa rutina. Igual en mi caso fue de que se empezó a levantar más en la noche como con pesadillas y a llorar y se sentaba así dormida y era como que ¿cómo lo controlo? Si a veces no puedo controlarla y no entiendo por qué está llorando despierta, ¿cómo voy a saber por qué está llorando dormida? Entonces... Sí, okay, pero lo que dijiste, súper importante, que se me había pasado decir, pero a esa edad también empiezan las pesadillas o los terrores nocturnos. O sea, esa es la edad, y es por toda esa actividad del cerebrito. Entonces claro, va a pasar eso que dijiste, o sea, se van a levantar y van a soñar algo terrible, pero es esa, o sea, es la edad y es como el momento también de abordar ese otro tema de las pesadillas, etcétera. ¿Te tocó, Sam? Estaría padre. ¿O te tocaba? Estaría padre. Sí, claro que sí, claro. En cuestión del menor, con la mayor, o sea, Meli cae rendida a las 9 y hasta las 9 si se puede, ¿no? 10 del día siguiente. Pero en cuestión de Samito, él sí toma la siesta, duerme un poquito más tarde la noche, pero se levanta a medianoche y viene con nosotros, y viene a la cama, ¿no? O sea, se regresa y ahí está con nosotros y luego pues hay que volverlo a pasar, pero es un ir y venir, ¿no? Hasta ahorita con el asunto de los sueños con Sammy todavía no, pero hemos hablado con Mel en la etapa esta de los dos acerca de lo que sí era real y no era real, y justamente es esta división entre lo que veo en las caricaturas, entre lo que me cuenta papá y mamá en las historias que me dice, entre lo que me imagino, porque pues la imaginación está a flor de piel en esta etapa, y pues todo esto se va dando mediante pues esta plática, ¿no? Este juego de no pasa nada, si hay algo debajo de la cama, nos agachamos los dos y alumbramos y vemos, o vamos al closet, o vamos e investigamos si hay algo ahí donde se veía algo colgado y pues no, resulta que es una chamarra o es una gorra o qué sé yo, ¿no? Otra técnica que también puede ser útil es utilizar la imaginación como a favor de, por ejemplo, si el niño te dice, es que mamá, ahí está, o sea, ahí está no sé, hay un monstruo abajo de la cama, puede ser que sí funcione decir, mira, vamos a revisar los dos, pero si el niño está muy renuente, podemos usar la imaginación a su favor y decirle, mira, aquí tengo un spray anti-monstruos y se lo vamos a echar, ¿ok? Le vamos a echar el spray, ven, ayúdame, listo, ya está, se murió, ¿sabes? Esa capacidad como, o más bien, esa herramienta del juego para poder gestionar el miedo, en este caso, que es algo que va a causar en el niño. Y me acuerdo mucho de eso porque una vez me lo pusieron en un examen, que ¿qué harías con un niño que tiene pesadillas con un monstruo? Y la respuesta era utilizar un spray anti-monstruos. Entonces, utilizar la imaginación de los niños como una herramienta también para poder gestionar sus emociones, también dándole lugar a la realidad. O sea, claro, pero como papá también lo tienes que trabajar y lo tienes que practicar, porque por ejemplo, si no lo haces en todo el día y si durante el día actuamos de una manera agresiva con los niños o agotados o fastidiados, es como que no me hables o no me molestes ahorita o cosas así, no pienses que lo vas a hacer cuando sea las 2 de la mañana y estés muerto de sueño y llega un niño a decirte que hay un monstruo abajo de la cama. Obviamente vas a reaccionar mucho peor que la manera que lo haces cuando estás despierto. Pues me pasa lo mismo que Sam, de pronto las niñas están muy cansadas y se duermen y no hay poder humano que las despierta, ¿no? Todo súper bien. Pero hay otras noches en las que no, en las que yo me voy a mi cama y de pronto escucho pasitos, abren la puerta y se suben a la cama y se duermen. Pero una de estas mañanas encontré a Isabel en mi cama. Isabel ya tiene 6 años y al despertar en la mañana le digo, bueno, ¿y a qué hora llegaste? Me dice, llegué hace rato.
pero es que soñé que un dinosaurio se comía mi espagueti. No estaba asustada, pero sí estaba como que molesta, porque un dinosaurio en sus sueños se había comido su espagueti, entonces el espagueti le fascina y el dinosaurio también, entonces eran como que sus dos cosas favoritas atacándose mutuamente y dejándole ella en medio. Entonces fue reírnos, fue platicar sobre el sueño y explicarle que para empezar los dinosaurios no están vivos ahora y que nadie se había comido su espagueti, entonces que la vida seguía normal y la siguiente noche iba a soñar otra cosa interesante. Bueno, si es trabajar, si es platicar y meternos en su mundo, o sea, como que salir un poco que somos adultos y tenemos muchas responsabilidades y meternos en ese mundo de la imaginación y del sueño que los va a ayudar a pasar unos sueños ricos, unos sueños agradables y tampoco ponerlos tan a la defensiva en cuanto a los sueños que ellos tienen porque no lo pueden controlar. Acabas de decir algo que es importantísimo, el ser congruentes. No puedes durante una etapa del día ser totalmente marcial y militar, etcétera, etcétera, y la otra parte ser toda dulzura. Eso desequilibra al niño totalmente y por lo tanto no sabe cómo reaccionar ante tal o cual situación. Eso también viene a crear confusión y que la única herramienta con la que tú me hagas caso, papá, mamá, es llorar, hacer berrinche. Claro. Porque es lo único que conozco, ¿no? Porque es lo único que me funciona. Y es la forma en la que tú reaccionas. O sea, digamos, sí, porque yo lloro, si te hablo tú me bien, haces no me caso. haces caso. Claro. Ándale, eso está padrísimo. Y es como estos momentos donde lo imagino. No tengo la experiencia de mamá, pero la experiencia como tía, sí. Eso. Y sí, a veces de repente los niños tratan de buscar tu atención y se dan cuenta que no tienen que utilizar estrategias tan intensas, ¿no? Para llamar tu atención como adulto. Pero a veces si estás cansadito o algo y no sé, sí, es trabajar. Oigan, pues creo que tenemos que ir cerrando porque se nos ha ido el tiempo así platicando de este tema tan bonito. Entonces vamos a abordar ahorita el mito, que es una de nuestras secciones favoritas. Y este mito, pues bueno, yo creo que habrá opiniones, no sé, encontradas, pero ¿están listos? Sí, de una vez. Redoble. Ya. Muy bien. El mito de esta semana es: debo aplicar el castigo físico porque es la única manera en la que entiende. Híjole. ¿Qué hacemos? Nalgadas son... Yo creo que lo inicia el psicólogo. Ah, no se vale. Pero bueno, mira, está interesante esta parte porque lo he dicho muchas veces. Cuando cierras la puerta de la casa, el título se quedó afuera. Adentro de la casa está Samuel, nada más, a secas, ¿no? Y Samuel con todos sus defectos y con todas sus virtudes y así. Entonces, sí ayuda el asunto de la teoría y de la escuela como tal. Pero hablando así, netamente de lo que es el castigo físico, no debería ser nuestra primera opción. Creo que, como habíamos platicado, cuando somos congruentes, cuando nosotros como adultos trabajamos esta parte del comunicarnos de manera efectiva con nuestra pareja, que no estamos hablando ahorita de eso, ¿no? Pero que también es importantísimo porque el niño ya a esa edad sabe con quién ir a pedirle las cosas. No se las va a pedir al que siempre le dice que no, le va a pedir al que siempre le dice que sí. O ya sé qué pedirle a mamá y ya sé qué pedirle a papá. Cuando yo hago esta parte y la hacemos bien, pues tenemos un lenguaje común entre nosotros como padres y por lo tanto el niño ya sabe que no es no, pero que puede negociar, pero no va a negociar con uno, sino va a negociar con los dos, porque los dos tienen la misma dirección de pensamiento, manejan el mismo lenguaje, etcétera, etcétera. Cuando el niño aprende a negociar y uno como adulto aprende a negociar, uno como papá aprende a negociar también, pues entonces no es necesario llegar al castigo físico. En relación, es que hay, como que te digo, es un tema difícil porque yo he leído algunas opiniones de crianza, ¿no? Donde dicen, ¿sabes qué? El castigo físico sí, o sea, sí de una forma que papá o mamá no esté, o sea, que la persona que va a dar el castigo físico no esté enojada, que no lo haga porque esté enojada, que no lo haga en una medida desproporcionada, etcétera. Pero hay otros autores, y ahorita está muy de moda la crianza respetuosa, que dice no al castigo físico. Es que sí tiene que haber un equilibrio, no sé, o sea, como papá. Totalmente. Pero ¿de qué manera? Creo que algo bien importante es no utilizarlo, como dijo Sam, que no sea la primera opción, utilizar todos los recursos previamente. Y no sé, seguramente todos nos acordamos de alguna nalgada que nos dieron por ahí. Sí. Pero creo que tenemos que aprender a tratar de desarrollar las otras áreas
y utilizar las otras cosas para poder resolver problemas antes de llegar al castigo físico. Y que no sea la primera opción, definitivamente. Y es que algo muy importante también, Sam y Jensi, es como cerrar esos ciclos que quedaron abiertos tal vez de nuestra propia infancia. Porque estás hablando que nuestra infancia fue hace 20 y tantos años, 30 y tantos años. Entonces habían muchas cosas diferentes, los métodos probablemente eran muy diferentes, los recursos eran muy diferentes, la situación que tal vez vivieron nuestros padres era muy diferente a la que yo estoy viviendo ahora en mi casa. Las tensiones son o sea, hay muchos factores. Yo no quiero repetir algunas cosas que probablemente vi en casa, y probablemente mis hijas en unos años no quieran repetir algunas cosas que están viviendo ahora conmigo, y una de esas puede ser probablemente el castigo físico o la respuesta tal vez un poco impaciente o hasta cierto punto agresiva que ellas pueden percibir de mí hacia ellas. En mi caso, al ser la primera, yo sí admito, y Isabel sabe que yo le pido perdón y he tratado de manejar mucho eso. Al principio obviamente yo no sabía cómo reaccionar, en este caso de los primeros berrinches o cuando no me hacía caso, que yo le hablaba y yo quería que me contestara como un adulto, y cuando le hablas la primera vez, te esperas que te conteste a los segundos, ¿no? Pero estás hablando que es una niña de 2 años, entonces si está jugando y está metida y yo le hablo y pasan 5 segundos y no me contesta, pues obviamente tal vez me debía haber acercado a ella y hablarle de una manera diferente, no gritarle desde el otro cuarto, ¡ay, te estoy hablando! Y muchas veces lo hice. Y lo admito, o sea, admito que lo hice y también le pido perdón. También ella reconoce que yo estoy dándome cuenta que lo que hice estuvo mal o lo que estoy haciendo en el momento está mal, y en ese momento decir, ¿sabes qué? Perdóname, que ella también sepa que yo como mamá me equivoco, para que ella reconozca o los niños reconozcan que los papás no somos seres absolutos que tienen toda la información, o sea, nos equivocamos y sabemos reconocer, para que también el niño cuando se equivoque sepa reconocer, porque luego muchas veces no quieren reconocer justamente por temor a mi reacción como papá. En cuanto al castigo físico, apoyo 100% lo que dijo Sam, que no es la primera opción, muchas veces sí se tiene que corregir y hay muchas maneras de corregir. No quiere decir que todo le voy a decir que sí a mi hija, no quiere decir que todo se lo voy a aplaudir, ni todo se lo voy a dejar pasar. Y estamos muy acostumbrados, no sé ustedes, pero a ver, por ejemplo, publicaciones en Facebook o en Twitter o en diferentes redes sociales que es así como que, pero es que los papás no están haciendo nada. O sea, ven que el niño está subiéndose al avión y ya va gritando y el papá no le pega. Oye, tranquilo, o sea, cuando tengas un hijo, me cuentas qué es pegarle a un niño en un avión. O sea, es completamente irracional porque vas a provocar algo peor que el primer llanto cuando se subían al avión. Un ejemplo. Exacto. Entonces, no es la primera opción. Definitivamente hay que platicar con él, hay que hablar con él, hay que reconocer cuando nosotros como papá también nos equivocamos y hay que buscar diferentes maneras para llamar la atención del niño. No podemos dejar que el niño sea completamente libre, pero tampoco podemos atribularlo tanto y cerrar tanto sus emociones que el niño no quiere expresarlas por miedo a que tú con papá le pegues. Te digo, es una línea muy delgada. La mayoría de las instituciones que hablan a favor de los niños dicen no al castigo físico, porque pues de repente sí se ven situaciones donde el castigo físico pues se puede salir de control y eso es muy muy lamentable. Pero realmente cada familia, cada equipo de padres, de hijos, tienen una dinámica como muy particular. Y algo importante es, nadie nace, eso es cierto, nadie nace siendo mamá, siendo papá, nadie te da una guía, por eso nos llamamos la no guía, porque realmente no existe, aprendes en el camino. Pero dentro de ese aprender en el camino creo que es muy importante tratar de buscar las mejores formas para hacerlo. Y pues bueno, ahí creo que cada familia va viendo como sus estrategias para lograr corregir a sus hijos de la mejor manera sin necesidad de una paliza, ¿no? Como yo me acuerdo que muchos maestros, a mí todavía me tocó castigo físico en la escuela, o sea, que una maestra me diera un castigo físico, o sea, no me pegó, pero me hincó 1 hora. O sea, no lo puedo creer. Si ahorita, en el 2021, hincas a alguien, no hombre, se te va encima el mundo entero. O sea, eso ya es imposible hacerlo, ¿no? Sí, claro. Pero pues como dice que hay cosas que van cambiando y la dinámica de crianza también va cambiando y cada familia lo hace según sus principios. Sí, eso es lo bueno. Definitivamente. O sea, que es negociación familiar y llegar a un acuerdo con la pareja también. Bueno, ¿qué es lo mejor
para nuestra familia, qué es lo mejor para los niños, porque el ideal es pues crear o ayudar, no crear, ayudar a que los niños sean unos adultos sanos, ayudarlos a crecer de una manera correcta y que sean sanos de manera completa, no solo físicamente, sino emocional y mentalmente también. Y fíjate, acabas de decir algo también importante. Nosotros en este proceso también necesitamos reconocer que necesitamos sanar. Claro. Así como queremos que nuestros hijos sean emocional, física, espiritualmente sanos, nosotros también como padres debiéramos buscar esa regeneración, reestructuración, no sé cómo llamarle ahorita, pero para nosotros mismos, ¿no? Porque está bien complicado no hacer las cosas de manera adecuada y saber que con lo que tú haces, dices o dejas de decir o dejas de hacer, estás marcando una vida para siempre. Ay, qué fuerte, pero qué real. Son palabras muy importantes, pero sí, o sea, la relación que tenemos con nuestros padres va para largo. Pues bueno, creo que nos tenemos que seguir documentando acerca de este tema. Los que son papás y tienen niños en esta edad, lean mucho, busquen recursos para poder hacerlo, ya dijimos, de la mejor manera. Y pues bueno, muchísimas gracias, Sam, fue un privilegio tenerte aquí. Qué padre que compartieras tu experiencia con nosotros y que pues también, como siempre, una delicia poder platicar. Y pues bueno, les invitamos a que nos puedan seguir en redes sociales, ya saben, estamos en Facebook, estamos en Instagram y pues nos encanta compartir cositas con ustedes y que también ustedes compartan cosas con nosotros. Así que nos vemos en una semanita más. Gracias, Sam, un placer tenerte. Gracias por la invitación. Gracias, Sam, mil gracias. Un placer platicar con ustedes. Bye. Bye.